¿Alguna vez te has detenido a pensar en lo que significa estar consciente? Esa sensación única de ser tú mismo, de estar presente, de saber que existes, ¿es realmente algo auténtico? ¿O podría ser solo una ilusión meticulosamente creada por tu cerebro? En este video, nos sumergiremos en el misterio más fascinante de la mente humana, que es la conciencia. Exploraremos las principales teorías sobre cómo surge, descubriremos lo que la ciencia tiene que decir al respecto y confrontaremos una de las preguntas más inquietantes: ¿y si no es más que un truco de nuestra biología? Antes de adentrarnos en este fascinante misterio de la conciencia, suscríbete al canal. Aquí te ofrecemos reflexiones profundas y descubrimientos científicos que transformarán tu manera de entender la mente y el mundo. No te pierdas la oportunidad de explorar lo desconocido con nosotros. Conciencia. Una palabra tan familiar, pero profundamente misteriosa. En esencia, podemos definirla como la capacidad de percibir el mundo que nos rodea y a nosotros mismos. Suena simple, ¿verdad? Pero cuanto más profundizamos, más compleja se vuelve la cuestión. ¿Qué significa realmente estar consciente? Es algo que damos por sentado en el día a día, pero basta detenerse un instante a reflexionar para darse cuenta de la profundidad de esta pregunta. Después de todo, ¿qué nos diferencia de una piedra, de una máquina o incluso de un sueño? Para muchos, la conciencia es la experiencia de ser. Es sentir el calor del sol en la piel, escuchar el sonido de la lluvia cayendo, recordar un momento feliz del pasado o planificar algo para el futuro. Más aún, es esa sensación casi indescriptible de estar aquí, de percibir que existimos. Pero, ¿qué hay detrás de esta experiencia tan única? Aquí entran en juego las grandes teorías. Comencemos con el dualismo, uno de los primeros intentos filosóficos para comprender la conciencia. René Descartes, considerado el padre de esta idea, creía que mente y cuerpo eran entidades separadas. Según él, el cuerpo era como una máquina, algo físico y tangible, mientras que la mente, o el alma, era algo inmaterial, trascendental. Para Descartes, esta dualidad era fundamental para explicar la conciencia, ya que veía la mente como algo especial, más allá de la materia. Piensa en la idea de que hay algo en ti que trasciende tu cuerpo, algo eterno o espiritual. Este concepto fue extremadamente influyente durante siglos, resonando en creencias religiosas y culturales alrededor del mundo. Nos hace preguntar, ¿es la conciencia algo divino, algo que va más allá de lo físico? ¿O es simplemente una ilusión? Con el avance de la ciencia, el dualismo comenzó a ser desafiado, surgiendo una visión más pragmática, el materialismo. Esta perspectiva argumenta que todo lo que somos, nuestras emociones, pensamientos e incluso la conciencia, es producto del cerebro. Imagina una máquina increíblemente compleja, formada por miles de millones de neuronas interconectadas, transmitiendo señales eléctricas y químicas cada milisegundo. Según los materialistas, eso es lo que crea la conciencia. Nada más, nada menos. Aunque esta visión pueda parecer fría para algunos, revolucionó la manera en que entendemos la mente, planteando una pregunta fascinante: si la conciencia es solo un subproducto del cerebro, ¿podría una máquina llegar a desarrollar algo similar? Aquí estamos hablando de la posibilidad de una conciencia artificial, un tema que exploraremos en futuros videos. En las últimas décadas, el campo de la neurociencia ha avanzado de manera impresionante, conectando ideas filosóficas antiguas con descubrimientos modernos. Hoy en día, contamos con herramientas que permiten observar al cerebro en acción, identificando cómo diferentes áreas contribuyen a la experiencia consciente. Por ejemplo, el córtex prefrontal está asociado con la toma de decisiones y el pensamiento crítico, mientras que el tálamo desempeña un papel clave en la integración sensorial. Estos estudios nos ayudan a entender mejor el cómo, pero aún no explican completamente el por qué. Algunos científicos creen que la conciencia es el resultado de redes complejas en el cerebro, como la red de modo por defecto, que se activa cuando estamos soñando despiertos o reflexionando sobre nosotros mismos. Otros sugieren que podría surgir de un tipo de computación neural, donde los patrones de actividad eléctrica crean las experiencias que llamamos conciencia. La pregunta persiste:
¿es realmente la conciencia solo un truco del cerebro? ¿O existe algo más, algo que todavía no podemos medir ni comprender? A medida que la ciencia avanza, la filosofía continúa desempeñando un papel crucial, recordándonos que detrás de cada respuesta siempre surgen nuevas preguntas. La teoría de la información integrada, TI, es una de las aproximaciones más fascinantes e innovadoras para explicar el misterio de la conciencia. Propuesta por el neurocientífico Giulio Tononi, esta teoría sugiere que la conciencia está fundamentalmente ligada a la forma en que la información se integra en un sistema. ¿Pero qué significa esto exactamente? Imagina el cerebro humano, está compuesto por miles de millones de neuronas, cada una conectada a miles de otras. Estas conexiones forman una red increíblemente compleja, donde la información no solo fluye, sino que se procesa, combina e integra constantemente en nuevos patrones. La TI argumenta que este grado de conectividad y organización es lo que da origen a la conciencia. Según esta teoría, cuanto más integrado y eficiente sea un sistema para procesar información, mayor será su nivel de conciencia. Por ejemplo, un cerebro humano, con sus trillones de conexiones, tiene un nivel de conciencia muy superior al de una computadora o inteligencia artificial actual. Aunque estas máquinas son extremadamente rápidas, todavía carecen de la capacidad para integrar información de manera tan compleja. Ahora piensa en algo curioso, porque no somos conscientes de cada detalle que ocurre en nuestro cuerpo, como los latidos del corazón o el proceso digestivo. La TI sugiere que, aunque estos sistemas son vitales, operan de manera aislada y automatizada, sin alcanzar el nivel de integración necesario para generar conciencia. Así, la conciencia no es solo obtener información, sino cómo esa información está conectada y unificada. Esta perspectiva también nos lleva a debates éticos y prácticos. Si la conciencia se basa en la integración de la información, ¿podrían las máquinas, como inteligencias artificiales altamente avanzadas, alcanzar algún día un nivel de conciencia similar al humano? Esto nos obliga a reflexionar sobre los límites éticos de crear sistemas que, teóricamente, puedan sentir. Otro punto fascinante es que la TI cuantifica la conciencia con un número llamado pi. Cuanto mayor sea el valor de pi en un sistema, mayor será su nivel de conciencia. Esta tentativa de medir la conciencia ha abierto puertas a experimentos innovadores, pero también ha generado dudas: ¿hasta qué punto podemos confiar en una fórmula matemática para explicar algo tan subjetivo y complejo? Sin embargo, la TI no es solo una teoría filosófica. Tiene implicaciones prácticas. En estudios con pacientes en coma, por ejemplo, ayuda a los científicos a entender el nivel de conciencia residual. Esto se debe a que, incluso en estados vegetativos, ciertas partes del cerebro mantienen algún nivel de integración de información. Es un intento de la ciencia por traducir lo intangible en algo medible y útil. Si la teoría de la información integrada nos muestra el cómo de la aparición de la conciencia, la hipótesis del espacio de trabajo global, GTW, por sus siglas en inglés, nos ayuda a entender cómo funciona. Desarrollada por Bernard Baars, esta teoría propone que la conciencia actúa como un reflector mental, iluminando la información más relevante para que las diferentes partes del cerebro puedan acceder a ella. Imagina que el cerebro es como un teatro. La conciencia sería el escenario central, donde un reflector ilumina a los actores más importantes. A su alrededor, en la oscuridad, hay una multitud de información y procesos inconscientes, recuerdos, percepciones y actividades automáticas como respirar o conducir en piloto automático. Solo la información que entra en el reflector llega a nuestra conciencia y puede ser utilizada para tomar decisiones o realizar acciones. Esta teoría es especialmente poderosa porque explica algo que todos hemos experimentado: la capacidad de concentrarnos en una tarea específica mientras ignoramos otras distracciones. Por ejemplo, cuando estás leyendo un libro, tu atención está en el texto, mientras que sonidos o imágenes periféricas son, en gran parte, descartados. Sin embargo, si algo repentinamente capta tu atención, como un ruido fuerte, ese estímulo gana el reflector y se vuelve consciente. La hipótesis del espacio de trabajo global también explica por qué la multitarea no es tan efectiva como pensamos.
Cuando intentamos dividir nuestra atención entre varias tareas, el cerebro debe alternar constantemente el reflector entre ellas, lo que provoca una pérdida de eficiencia. Por eso actividades como conducir y enviar mensajes de texto son tan peligrosas. Otro aspecto fascinante de esta teoría es cómo maneja el papel del inconsciente. Aunque a menudo vemos la conciencia como el comandante de nuestras acciones, gran parte del trabajo mental ocurre entre bastidores. El espacio de trabajo global permite que la información inconsciente sea procesada en paralelo y, cuando es necesario, proyectada en el escenario, para que podamos actuar conscientemente. ¿Y por qué esto es importante? Porque esta teoría nos da ideas sobre cómo mejorar nuestras capacidades cognitivas y atención. Por ejemplo, técnicas como el mindfulness y la meditación ayudan a entrenar el reflector mental para enfocarse en el presente, evitando distracciones. En áreas como la inteligencia artificial, la GTW inspira el desarrollo de sistemas que prioricen la información de manera más eficiente. Al final, la hipótesis del espacio de trabajo global nos recuerda algo fundamental: la conciencia es tanto un filtro como un proyector. Nos ayuda a navegar por el complejo mundo que nos rodea, destacando lo que importa mientras mantiene el resto en un segundo plano. Con estas dos teorías, estamos un paso más cerca de entender la conciencia. Pero, como veremos en el próximo bloque, todavía existen misterios que ninguna explicación moderna ha logrado resolver. Conciencia. Algo tan íntimo, tan real, que parece imposible cuestionarla. Pero, ¿y si lo que llamamos conciencia no es más que una ilusión? Esta idea, tan radical como provocativa, es defendida por algunos de los pensadores más audaces de la ciencia y la filosofía. Entre ellos se encuentra Daniel Dennett, un filósofo que sacudió este campo al afirmar que, cuando se trata de conciencia, no hay nadie en casa. El argumento de Dennett comienza con una pregunta simple pero profunda: ¿qué es realmente la conciencia? Para él, lo que percibimos como el yo, esa sensación de unidad, de ser un individuo, no es más que una construcción creada por el cerebro para organizar y procesar información de manera eficiente. Imagina al cerebro como un director de orquesta invisible, coordinando miles de millones de células nerviosas. No hay un centro de mando, sino múltiples procesos ocurriendo simultáneamente, cada uno contribuyendo a la ilusión de un yo integrado. Según Dennett, esto significa que el yo consciente es una especie de narrativa, una historia que el cerebro se cuenta a sí mismo. Imagina una obra de teatro en la que eres al mismo tiempo actor, director y espectador. Las percepciones, recuerdos y emociones son los personajes de esta obra, apareciendo y desapareciendo en un escenario mental. Pero, en el fondo, no hay una entidad concreta, ningún verdadero tú, observando tras bastidores. Todo forma parte de la representación. Esta visión puede parecer inquietante, pero Dennett cree que tiene sentido en términos evolutivos. La conciencia, como ilusión, sería una herramienta desarrollada para ayudarnos a sobrevivir. Al crear una narrativa coherente sobre quiénes somos y qué experimentamos, el cerebro nos permite tomar decisiones rápidas y efectivas en un mundo complejo. Sin esta ilusión, estaríamos atrapados en una sobrecarga de información sensorial, incapaces de actuar con eficacia. Sin embargo, no todos están de acuerdo con Dennett. Filósofos como Thomas Nagel desafían esta idea, argumentando que la experiencia subjetiva, el cómo es ser algo, es un elemento esencial de la conciencia que no puede reducirse a una ilusión. En su famoso ensayo, ¿qué se siente ser un murciélago?, Nagel destaca que hay algo inherentemente único en la perspectiva de cada ser vivo. Por sofisticados que sean nuestros modelos científicos o filosóficos, no pueden capturar completamente lo que significa sentir, experimentar o existir. Nagel nos invita a considerar la cuestión desde una perspectiva fenomenológica. Para él, la conciencia es más que una narrativa funcional, es la esencia de la subjetividad. Se pregunta, ¿cómo podemos afirmar que algo es una ilusión si esa ilusión es la base misma de nuestra experiencia? Después de todo, todo lo que sabemos, sentimos y percibimos está arraigado en nuestra conciencia. Reducirla a una simple construcción cerebral sería ignorar su profundidad y misterio.
Este debate entre Dennett y Nagel refleja una de las discusiones más antiguas e intrigantes de la filosofía. Por un lado, tenemos la visión funcionalista, que busca explicar la conciencia en términos de procesos físicos y computacionales. Por otro lado, encontramos la perspectiva fenomenológica, que insiste en la singularidad de la experiencia subjetiva. Además, la idea de que la conciencia es una ilusión plantea cuestiones éticas y existenciales. Si nuestra percepción del yo es solo una narrativa, ¿qué significa esto para conceptos como responsabilidad, moralidad o incluso libre albedrío? ¿Realmente controlamos nuestras acciones, o somos meros espectadores de una historia que el cerebro ya ha escrito? Aunque la neurociencia ha avanzado enormemente, aún no ha podido responder a la pregunta fundamental: ¿cómo los procesos físicos en el cerebro dan origen a la experiencia subjetiva? Este es el famoso problema difícil de la conciencia. Podemos medir la actividad neuronal, mapear sinapsis e incluso predecir comportamientos, pero la esencia de la experiencia, aquello que sentimos y percibimos como estar aquí, sigue siendo un misterio. Quizás la conciencia no sea ni una ilusión ni una entidad inmaterial. Tal vez sea algo que trascienda nuestras categorías actuales de pensamiento, exigiendo un nuevo lenguaje, una nueva ciencia o incluso una nueva filosofía para comprenderla. Al final, la pregunta persiste: ¿es la conciencia una ilusión? Para Dennett, es una herramienta ingeniosa que nos permite navegar por el mundo. Para Nagel, es la base misma de la existencia, imposible de descartar como una mera ilusión. ¿Y para ti? ¿Es aquello que llamas yo, más que un juego de luces y sombras, o existe algo fundamentalmente real en tu experiencia de ser? ¿Estás disfrutando este viaje por la mente humana? Imagina tener acceso a más contenidos que desafíen tus ideas y expandan tu visión del mundo. Suscríbete al canal ahora y forma parte de esta comunidad de curiosos y exploradores del conocimiento. Así, no te perderás los próximos videos y ayudarás a llevar estas discusiones a aún más personas. ¡Te esperamos! Si la conciencia es solo una construcción ilusoria, como sugieren algunos filósofos y científicos, las implicaciones son vastas y profundas. Esta perspectiva no solo desafía nuestras nociones de identidad y moralidad, sino que también podría remodelar por completo áreas como la justicia, la responsabilidad personal e incluso el futuro de la inteligencia artificial. Comencemos con la cuestión del libre albedrío. Si nuestra conciencia es solo una narrativa creada por el cerebro, ¿realmente tenemos control sobre nuestras acciones? Imagina un caso judicial en el que alguien haya cometido un crimen violento. En la visión tradicional, esa persona sería considerada responsable porque sus acciones fueron decisiones conscientes. Pero si el yo que toma esas decisiones es solo una ilusión, ¿qué significa eso para la idea de culpa? Casos reales de pacientes con lesiones cerebrales ya han cuestionado esta idea. Por ejemplo, se han documentado situaciones en las que daños a áreas específicas del cerebro, como el córtex prefrontal, han cambiado drásticamente la personalidad de los individuos. Personas que antes eran pacíficas se volvieron agresivas, mientras que otras perdieron completamente la capacidad de reconocerse a sí mismas. Esto plantea preguntas difíciles: si estos cambios de comportamiento son determinados por alteraciones físicas en el cerebro, ¿hasta qué punto podemos culpar a alguien por sus acciones? Ahora, consideremos la inteligencia artificial. El desarrollo de sistemas avanzados, como modelos de lenguaje que simulan respuestas humanas, ha planteado una cuestión fundamental: ¿pueden las máquinas llegar a ser conscientes? En un nivel funcional, estas inteligencias ya imitan aspectos de la mente humana, como el aprendizaje, la toma de decisiones e incluso la creatividad. Pero, ¿es esto lo mismo que la conciencia? Si aceptamos la teoría de la información integrada, TI, que sugiere que la conciencia surge de la integración de información compleja, una IA suficientemente avanzada podría, en teoría, alcanzar un nivel de conciencia similar al nuestro. Esto nos sitúa ante dilemas éticos inéditos: si una máquina se vuelve consciente, ¿tendrá derechos? ¿Podremos utilizarla sin restricciones, o eso sería equivalente a la esclavitud? Y, en última instancia, ¿podemos confiar en nuestra propia definición de conciencia para determinar si algo realmente siente?
Estas preguntas también tienen implicaciones para el campo médico. Las investigaciones sobre la conciencia en pacientes con estados mínimamente conscientes o vegetativos están directamente relacionadas con el avance de teorías modernas. Por ejemplo, la aplicación de la TI ha permitido identificar signos de conciencia residual en pacientes que anteriormente se consideraban completamente inconscientes. Esto no solo revoluciona el tratamiento médico, sino que también desafía nuestras definiciones éticas de vida y muerte. Finalmente, debemos preguntarnos, ¿qué significan estos descubrimientos para el futuro de la filosofía y la ciencia? Si la conciencia es realmente una ilusión, ¿invalida siglos de pensamiento sobre el yo? ¿O, por el contrario, nos brinda una nueva lente para comprender nuestra existencia? De cualquier manera, una cosa es segura, el debate sobre la conciencia está lejos de terminar, y sus implicaciones seguirán moldeando nuestras ideas sobre lo que significa ser humano. En el próximo segmento, exploraremos cómo estas teorías e implicaciones se conectan con nuestra vida cotidiana, demostrando que la conciencia, ilusoria o no, es fundamental para entendernos a nosotros mismos y al mundo que nos rodea. La conciencia, sea una ilusión o una realidad, es lo que nos permite dar sentido al mundo y a nosotros mismos. Pero, ¿cómo se conectan estas teorías complejas con nuestra vida cotidiana? ¿Qué significan realmente para nuestras experiencias diarias, nuestras elecciones y nuestra forma de vivir? Comencemos por el impacto práctico. Piensa en cómo tomas decisiones. Desde elecciones simples, como qué desayunar, hasta decisiones más complejas, como cambiar de carrera o comenzar una nueva relación, tu conciencia es lo que te da la sensación de control y reflexión. Pero, como vimos, gran parte de esto podría ser una construcción del cerebro, un foco que solo ilumina lo que ya ha sido decidido por procesos inconscientes. Esto no significa que estemos atrapados en un destino inevitable, sino que nos recuerda algo poderoso: nuestras acciones están más influenciadas por hábitos, emociones y contextos de lo que imaginamos. Por ejemplo, ¿alguna vez has intentado cambiar un hábito, como empezar a hacer ejercicio o dejar de procrastinar? Este es un excelente caso de cómo nuestra conciencia puede trabajar a nuestro favor. Reconocer patrones inconscientes y llevarlos a la luz es una forma de utilizar el foco mental, del que hablamos antes. Técnicas como el mindfulness y la meditación pueden ayudarte a expandir tu autoconciencia, permitiéndote redirigir ese enfoque para vivir de manera más alineada con tus objetivos. ¿Y qué hay de las implicaciones más amplias? En el mundo moderno, estamos rodeados de tecnologías que imitan aspectos de la conciencia. Asistentes virtuales, redes sociales y algoritmos de recomendación tienen un impacto directo en cómo percibimos el mundo. Cada clic que haces es registrado, analizado y devuelto para moldear tus decisiones futuras. Esto nos lleva a una pregunta: si nuestra propia conciencia puede ser manipulada tan fácilmente, ¿qué tan libres somos realmente? La ciencia de la conciencia también nos ofrece una nueva perspectiva sobre la empatía y las relaciones. Entender que la experiencia de cada persona es única y profundamente subjetiva nos ayuda a cultivar compasión. La frase, ponte en el lugar del otro, adquiere un nuevo significado cuando nos damos cuenta de que nunca podemos realmente ser otra persona, pero sí podemos reconocer y respetar esa singularidad. Por último, piensa en cómo percibes tu propia identidad. Muchos de nosotros pasamos la vida buscando quiénes somos realmente. Pero, si la conciencia es una narrativa, significa que tenemos la increíble capacidad de reescribir nuestras historias. No eres solo lo que te ha pasado, también eres el autor de cómo interpretas esas experiencias. Esta percepción puede ser liberadora, ayudándonos a reconectarnos con el presente y a construir un futuro más significativo. La conciencia, ya sea una ilusión o una realidad fundamental, es uno de los mayores misterios de la humanidad. Nos desafía a cuestionar qué es real, a explorar las fronteras entre lo físico y lo subjetivo, y a enfrentarnos a la complejidad de quienes somos. Pero, sobre todo, nos recuerda algo esencial: la belleza de ser consciente radica en la experiencia, la curiosidad y el deseo interminable de comprender. Si disfrutaste este profundo viaje al mundo de la neurofilosofía,
No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos videos. Aquí exploramos ideas que expanden tu mente y provocan reflexiones que pueden transformar tu visión del mundo. Y ahora te pregunto, ¿cómo percibes tu propia conciencia? Deja tu comentario, continuemos esta fascinante discusión juntos. Hasta el próximo video.